Lewis Hamilton, el piloto que ha redefinido lo que significa ser un ícono en la Fórmula 1, se encuentra en un momento que pocos imaginaban posible para alguien de su calibre, navegando por una temporada 2025 que, por métricas puras y sensaciones en pista, se perfila como la más desafiante de su ilustre carrera. Salvo que un giro inesperado en las carreras restantes lo cambie todo. Este octacampeón, cuya trayectoria ha sido un testimonio de velocidad, precisión y resiliencia, llegó a Ferrari con un aura de renovación y expectativas elevadas, pero los resultados han sido un eco distante de sus glorias pasadas, alimentando especulaciones sobre su retiro y desatando debates en la prensa sobre las raíces de su declive. En este análisis profundo, exploramos no solo los números fríos que pintan el panorama actual, sino también el contexto histórico que lo eleva como una leyenda, los factores técnicos que explican su lucha y las proyecciones futuras que podrían redimir o cerrar su capítulo en la máxima categoría del automovilismo. Para entender la magnitud de esta situación, retrocedamos al 2007, cuando un joven Hamilton irrumpió en la escena con un debut que no solo capturó titulares, sino que reescribió las expectativas para los novatos en la Fórmula 1. En sus primeras 9 carreras, acumuló 9 podios consecutivos, un récord que habla de una promesa que no era mera casualidad, sino el surgimiento de un talento excepcional capaz de competir por el título desde el arranque. Aquel McLaren MP4-22, un monoplaza competitivo que equilibraba aerodinámica y potencia, le dio la plataforma ideal, pero fue la habilidad innata de Hamilton para adaptarse al caos de la Fórmula 1 lo que lo distinguió. Venía de dominar la GP2, una serie formativa donde los pilotos aprenden a manejar autos potentes en circuitos exigentes, y en meses pasó a vencer en la élite, demostrando una curva de aprendizaje que pocos igualan. La adaptación, ese concepto clave en el deporte motor, implica no solo dominar la máquina, sino sincronizarse con el equipo, leer las condiciones variables de la pista y ajustar el estilo de conducción en fracciones de segundo. Hamilton lo hizo con maestría, convirtiendo presiones en victorias. Esta capacidad lo catapultó a través de eras distintas en la Fórmula 1, desde los motores V8 aspirados hasta los híbridos turbo, donde su agresividad en las frenadas y su control en curvas lo posicionaron como un depredador en la parrilla. Sin embargo, el cambio regulatorio de 2022, que introdujo el efecto suelo para aumentar la competencia y reducir la turbulencia aerodinámica, marcó un punto de inflexión que expuso grietas en esa armadura. El efecto suelo, una tecnología inspirada en diseños de los años 70 y 80, genera adherencia al asfalto mediante un flujo de aire acelerado bajo el piso del auto, permitiendo velocidades más altas en curvas sin depender tanto de alerones, pero trae desafíos como una mayor sensibilidad al balance y una tendencia al subviraje en curvas lentas, donde el morro del auto se resiste a girar. Para un piloto como Hamilton, acostumbrado a frenar tarde y rotar el coche con precisión quirúrgica, estos autos representaron un rompecabezas que no encajaba con su instinto natural. En lugar de un tren delantero fuerte que le permitiera atacar las curvas, se encontró con monoplazas más pesados y largos, con un peso mínimo de 798 kilos que complica el control térmico de los neumáticos y amplifica errores mínimos. Esta regulación buscaba igualar el campo, pero para Hamilton significó una erosión gradual de su dominio, evidente en temporadas como la de 2022 y 2023 con Mercedes, donde luchó contra irregularidades que antes parecían inexistentes. Avancemos a los datos crudos de 2025, que pintan un retrato implacable de su lucha en Ferrari. Hasta el Gran Premio de Hungría, Hamilton ha sumado solo 42 puntos en el campeonato, un acumulado que palidece ante los podios y victorias que definieron su prime. Su compañero, Charles Leclerc, no solo lo supera en el marcador con una ventaja significativa, sino que ha subido al podio en 5 ocasiones, mientras Hamilton no ha logrado ninguno en carreras principales, salvo una victoria en la sprint de Shanghái que parece un outlier en un mar de frustraciones. En duelos de clasificación, Leclerc lidera 10-4, y en carreras, 11-2, cifras que subrayan una brecha no vista en la carrera de Hamilton desde su debut. El promedio de diferencia en tiempos de clasificación es de 208 milésimas de segundo, la mayor contra un compañero en su historia, un detalle que no es mero azar, sino un indicador de cómo su estilo choca con el SF25 de Ferrari. Por ejemplo, en España, quedó eliminado en Q1, un golpe que evoca la humillación de no avanzar a las fases finales de calificación, y en Budapest, cayó en Q2, acumulando errores que en eras pasadas habrían sido anomalías. Estas métricas no existen en vacío, reflejan una frustración que Hamilton verbalizó en declaraciones postcarrera en Sky Sports, donde, en un momento de crudeza emocional, dijo: «Siempre soy yo. Soy inútil. Absolutamente inútil. El equipo no tiene ningún problema. Ya has visto que el coche está en la pole, así que probablemente necesiten cambiar de piloto». Palabras que resonaron como un grito de auxilio, interpretadas por muchos como una señal de retiro inminente, aunque el contexto sugiere que fue el calor del momento amplificando dudas internas. Profundicemos en los motivos técnicos detrás de este declive,
porque entender la interacción entre piloto y máquina es clave para apreciar la complejidad de la Fórmula 1, incluso si nunca ha seguido una carrera. Hamilton se ha forjado en un estilo agresivo, frena tarde, gira el auto con decisión y acelera pronto, confiando en un tren delantero robusto que muerda el asfalto. En regulaciones previas, como la de 2014 con motores híbridos, esto le permitió dominar, ya que los autos respondían a su input con predictibilidad. Pero los monoplazas de 2022 en adelante, con su énfasis en el efecto suelo, introdujeron una inestabilidad trasera que actúa como un péndulo impredecible. El auto tiende a sobrevirar, donde la cola se desliza, exigiendo una corrección constante que penaliza a quienes no se adaptan. Imagina conducir un vehículo donde el frente es débil, como un barco con proa inestable en olas, y el atrás se suelta fácilmente, requiriendo un toque delicado para no perder tracción. Pilotos como Max Verstappen o Leclerc prosperan en esto, con estilos que abrazan la inestabilidad, calentando neumáticos de manera óptima y extrayendo grip extra en curvas medias. Hamilton, en cambio, prefiere un balance estable que le permita empujar sin miedo, y cuando el auto no rota como espera, comete microerrores que suman décimas perdidas por vuelta. Toto Wolff, ex jefe en Mercedes, lo admitió: esta regulación no le sienta bien a Lewis, porque el balance depende más de la carga generada por el piso que de ajustes en alerones, complicando su agresividad natural. Intentó modificar su enfoque, experimentando con setups que priorizan estabilidad trasera, pero los resultados no reflejan progreso, ampliando la brecha con Leclerc, cuyo manejo fluido bajo estas condiciones resalta aún más las luchas de Hamilton. No es adulación gratuita hacia el monegasco. Su consistencia en podios y poles evidencia un piloto en sintonía con la era actual, dejando en evidencia que el problema de Hamilton trasciende el auto. Esta frustración culmina en una resignación palpable, donde Hamilton reconoce limitaciones personales más allá de Ferrari, un paso maduro hacia posibles mejoras. Mirando adelante, la pregunta es inevitable: ¿qué sigue para este titán? Si Ferrari eleva su juego en la recta final de 2025, como sugieren actualizaciones aerodinámicas en pruebas, Hamilton podría recuperar confianza, peleando posiciones delanteras como en Shanghái. Sin embargo, su dependencia de condiciones ideales lo hace vulnerable. En pistas con alto desgaste de neumáticos o curvas lentas, su irregularidad persiste. Ser realistas duele, pero Hamilton mismo lo ha admitido. Parte del mal rendimiento radica en hábitos arraigados que no se alinean con la transición a Ferrari, un eco de complicaciones ya vistas en Mercedes. Este año se siente perdido, un capítulo decisivo que lo obliga a confrontar el ocaso de su era dominante. La prensa británica especuló con un retiro tras sus declaraciones, pero el contrato con Ferrari para 2026 lo ancla, ofreciendo una redención potencial con la nueva regulación que elimina el efecto suelo tal como lo conocemos, volviendo a pisos más planos reminiscentes de 2021. Esta simplificación podría restaurar el balance que favorece su estilo, permitiendo frenadas tardías y rotaciones rápidas sin la penalidad de inestabilidad trasera. Abandonar ahora sería ilógico, cuando 2026 representa una oportunidad fresca para reencontrarse con su mejor versión. Reconocer su responsabilidad en el declive es un catalizador positivo, forjando resiliencia para el año pivotal. Aquí entra la cláusula que define su futuro, un detalle contractual revelado por la Gazzetta dello Sport que pone el control en manos de Hamilton. Al firmar con Ferrari, acordó 2 temporadas fijas, 2025 y 2026, con una extensión para 2027 sujeta exclusivamente a su decisión. Ferrari no interviene, dándole autonomía total para continuar o retirarse. Esta disposición refleja la fe del equipo en él, apoyándolo incondicionalmente como condición para el fichaje. Tras la primera mitad de 2026, evaluará su rendimiento bajo las nuevas reglas, decidiendo si persigue un 9º título o cierra el ciclo. No afirmo que 2026 sea su último año, pero el contexto lo hace probable, con las primeras carreras determinantes para activar la cláusula. La renovación de Fred Vasseur, director de equipo, se entrelaza con esto. Hamilton y Leclerc presionaron por su continuidad, valorando su liderazgo en un momento definitivo. Sin embargo, según Autoracer.it, esto no garantiza estabilidad en el staff técnico. Hamilton busca cambios en ingenieros y operativos para optimizar el auto, reconociendo que 2026 es su escenario final. Paciencia será esencial, tocando fondo para reflexionar y aspirar a un resurgir. Si esta inmersión en el mundo de Hamilton te ha dejado con ganas de más análisis profundo sobre la Fórmula 1, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene en las próximas temporadas promete giros aún más intensos que no querrás perderte. La trayectoria de Hamilton no es solo una serie de victorias, es una lección en adaptación humana ante máquinas en evolución constante. Desde su debut meteórico, donde un novato desafió a veteranos como Alonso,
Hasta sus dominios en Mercedes, donde acumuló títulos con una consistencia que rayaba en lo mecánico, su carrera ha sido un espejo de la Fórmula 1 misma: innovación, rivalidad y evolución. Recordemos 2014, cuando los motores híbridos V6 turbo irrumpieron, reduciendo cilindrada pero agregando recuperación de energía, un cambio que Hamilton abrazó para ganar 6 títulos en 7 años. Su habilidad para gestionar batería y modos de potencia lo diferenciaba, convirtiendo carreras en estrategias energéticas. Pero 2022 trajo el efecto suelo renovado, inspirado en Lotus de los 70, donde el piso genera downforce succionando el auto al suelo, minimizando drag y permitiendo seguir rivales de cerca. Teóricamente igualitario, en práctica favorece estilos que toleran oscilaciones, como el de Verstappen, quien modula throttle con precisión para evitar porpoising, ese rebote que plaga autos mal afinados. Hamilton sufrió esto en Mercedes, con el W13 botando como un caballo salvaje, erosionando confianza. En Ferrari, el SF25, aunque mejorado, hereda sensibilidades similares, con un piso que demanda setups bajos para maximizar grip, pero penaliza en baches. Datos de telemetría muestran que Hamilton pierde tiempo en sectores lentos, donde subviraje fuerza correcciones que calientan neumáticos traseros prematuramente, un ciclo vicioso. Comparado con Leclerc, quien entra en curvas con menos ángulo de dirección, preservando temperatura y tracción, la diferencia se amplifica. No es edad. A los 40, Hamilton entrena con rigor, pero hábitos de décadas chocan con física nueva. Imagina un violinista maestro forzado a tocar un instrumento discordante, la melodía sufre. Sus errores, como bloqueos en frenadas o salidas de pista, no son novatos, sino síntomas de desconexión. En entrevistas, ha admitido probar estilos alternos, como frenar antes para rotar suave, pero el instinto viejo prevalece bajo presión. Esta introspección lo humaniza, mostrando que incluso leyendas luchan. Para 2026, motores con más combustible sostenible y menos dependencia eléctrica prometen balance, potencialmente reviviendo su agresividad. Ferrari, con recursos, podría tailorar el auto a él, incorporando feedback en simulación. La cláusula asegura su poder: si rinde, extiende; si no, se va con legado intacto. Influencias externas, como Vasseur, estabilizan, pero cambios en equipo técnico son cruciales para innovación. Rumores de ingenieros de Red Bull uniéndose podrían catapultar Ferrari. Hamilton impulsa esto, sabiendo que 2026 define no solo su carrera, sino el futuro de la escudería. Tocando fondo en 2025, emerge resiliencia, historia muestra rebounds, como Schumacher en Ferrari post-1996. Si este relato te engancha y quieres estar al tanto de cada actualización en el mundo motor, dale al botón de suscribirte, porque análisis como este no los encuentras en los resúmenes rápidos de la tele. La Fórmula 1 es más que velocidad, es psicología, física y drama humano. Hamilton encarna eso, desde podios iniciales hasta luchas actuales, recordándonos que el éxito es frágil. Su posible retiro no empaña, eleva, como un final épico. En 2026, veremos si resurge o despide con grandeza, dejando un vacío que pocos llenarán. Su legado perdura, inspirando generaciones a perseguir límites con coraje inquebrantable. Ese coraje inquebrantable que define a Hamilton no surgió de la nada, sino de una forja temprana en circuitos menores donde cada curva era una lección en perseverancia, y cada derrota, un peldaño hacia la maestría que lo llevaría a la cima de la Fórmula 1. Desde sus días en el karting, compitiendo en pistas británicas bajo lluvia torrencial que convertía el asfalto en un espejo traicionero, Hamilton desarrolló una intuición para leer el grip variable, ajustando su línea de carrera en tiempo real para maximizar velocidad sin sacrificar control, una habilidad que, años después, lo distinguiría en escenarios globales. Aquellos cars, con motores de 2 tiempos que rugían como avispones enfurecidos, le enseñaron a manejar la potencia cruda sin ayudas electrónicas, contrastando con los monoplazas modernos cargados de sensores y telemetría que analizan cada milímetro de movimiento. Esta base purista explica por qué, en su debut de 2007, no solo compitió, sino que desafió a Fernando Alonso, un bicampeón en su prime, en una batalla interna en McLaren que reveló no solo velocidad, sino madurez táctica al navegar politics de equipo sin perder foco en la pista. Alonso, con su estilo calculador que priorizaba consistencia sobre riesgos audaces, representaba el establishment, mientras Hamilton inyectaba frescura agresiva, culminando en un casi título que se escapó por meros puntos, pero que cimentó su reputación como el futuro de la categoría. Detallando esa temporada inicial, Hamilton no solo acumuló podios. En Canadá, su primera victoria llegó tras una pole magistral donde superó a rivales en condiciones mixtas, demostrando cómo su sensibilidad al cambio de neumáticos, de slicks a intermedios, le daba ventaja, un eco de su karting donde adaptarse al clima era supervivencia. Esta adaptabilidad se extendió a lo técnico.
el MP4-22, con su chasis equilibrado y motor Mercedes V8 que entregaba potencia lineal, permitía que su frenada tardía brillara, estirando el límite de adherencia sin bloquear ruedas, una maniobra que en curvas como la de Montreal lo catapultaba adelante. Comparado con novatos previos, como Michael Schumacher en 1991 que tardó carreras en puntuar, Hamilton's impacto fue inmediato, atribuyéndose no solo al auto, sino a su preparación meticulosa en simuladores, donde replicaba circuitos hora tras hora, internalizando cada ápice y curve. Esta dedicación lo preparó para transiciones futuras, como el salto a Mercedes en 2013, un movimiento riesgoso desde un McLaren estancado a un equipo en reconstrucción, pero que pagó dividendos cuando los híbridos de 2014 llegaron. Aquellos motores, combinando un V6 turbo de 1.6 litros con sistemas ERS que recuperaban energía en frenadas y escapes, transformaron la Fórmula 1 en una carrera de eficiencia energética tanto como de velocidad pura, y Hamilton, con su instinto para dosificar batería en rectas clave, dominó, ganando 11 carreras ese año. Detalles como su gestión del modo de potencia en Overtakes, donde desplegaba buses eléctricos para ganar décimas cruciales, lo diferenciaban de Nico Rosberg, su compañero entonces, quien, aunque rápido, carecía de esa precisión intuitiva. Rosberg, con un estilo más metódico basado en datos, forzó a Hamilton a refinar su enfoque, culminando en el título de 2014 tras duelos well-to-well que probaron su temple mental. Esta era híbrida no solo acumuló trofeos, forjó alianzas, como con ingenieros que tailorizaban setups a su preferencia por un frente puntiagudo, permitiendo entradas agresivas en curvas sin subviraje penalizador. Pero profundizando los desafíos técnicos que ahora lo acosan, consideremos como el peso incrementado de los autos post-2022, de 752 a 798 kilos, altera la dinámica, más masa significa inercia mayor, complicando rotaciones rápidas que Hamilton ama, ya que el momentum lleva el auto recto cuando debería girar. En física simple, la fuerza centrípeta requerida para curvas se eleva con la masa, demandando más grip del tren delantero, pero la regulación actual debilita eso al depender del piso para downforce, que fluctúa con altura al suelo. Imagina un auto como un patinador sobre hielo. En eras pasadas, Hamilton patinaba con gracia, controlando derrapes. Ahora, el hielo es irregular, forzando correcciones constantes que fatigan y erosionan tiempos. Datos de telemetría de Mercedes en 2023 muestran que en curvas como la 1 de Barcelona, Hamilton perdía 12 y 15 segundos por su viraje inicial, corrigiendo con throttle prematuro que sobrecalentaba traseros, un problema exacerbado en Ferrari donde el SF25, aunque con motor potente, sufre de drag alto en rectas, limitando su agresividad en salidas. Leclerc, contrastando, modula pedal con sutileza, calentando neumáticos uniformemente para mantener ventana óptima de rendimiento, donde el compuesto Pirelli, mezclas como C3 o C4, responde mejor a inputs suaves que a ataques bruscos. Esta diferencia no es solo técnica, es psicológica, con Hamilton admitiendo en podcast que la falta de feedback sensorial en estos autos, menos vibración táctil debido a suspensiones rígidas, lo desconecta, como un músico tocando sin oír notas claras. Sus intentos de adaptación incluyen sesiones de simulación extendidas, ajustando brake bahíes para simular frenadas pasadas, pero en pista real, bajo presión de G-forces que aplastan el cuerpo a 5 veces la gravedad en curvas, el instinto viejo prevalece, llevando al OQPS visibles en onboard footy. En Hungría 2025, por instancia, su eliminación en Q2 se debió a un lock-up en la curva 12, donde el subviraje forzó una corrección que envió el auto ancho, perdiendo tiempo irrecuperable. Estos detalles revelan no un declive de talento, sino un mismatch con la evolución regulatoria, similar a como Alain Prost luchó con autos turbo en los 80, prefiriendo aspirados que se alineaban con su fluidez. Prost, 4 veces campeón, adaptó eventualmente, pero a costo de estilo. Hamilton enfrenta dilema similar, cuestionando si cambiar o esperar reglas que lo favorezcan. En contrato con Ferrari, cláusulas como la de 2027 no solo dan control, incluyen provisiones para input en desarrollo, permitiéndole influir en diseños de 2026, donde motores con 50% más potencia eléctrica y combustibles sostenibles podrían restaurar balance, reduciendo dependencia de piso sensible. Vassers Roles Pivotal, como ingeniero con experiencia en Renault, trae conocimiento en integración de Power Units, y su renovación asegura continuidad en estrategias que Hamilton empujó, como hiring de especialistas en aerodinámica para mitigar porpoising residual. Rumores detallados de fuentes italianas indican que cambios en staff incluyen expertos de McLaren para optimizar simulación, crucial para predecir comportamientos en pistas variadas. Esta reestructuración no es cosmética, aborda debilidades como la gestión térmica en climas calurosos, donde Ferrari históricamente sufre, como en Bahrein 2023 cuando radiadores insuficientes llevaron a retiros. Para Hamilton, estos ajustes podrían revivir su plus,
ese edge que en 2020 le permitió romper récords de poles con vueltas perfectas, sincronizando sectors en armonía. Recordando esa temporada, en medio de pandemia, corrió con máscaras y protocolos estrictos, demostrando resiliencia mental al ganar 11 de 17 carreras, un dominio que inspiró debate sobre GOAT status, comparándolo con Senna's pasión o Schumacher's consistencia. Senna, con su enfoque espiritual a la velocidad, veía curvas como meditación. Hamilton añade activismo, usando plataforma para equidad racial, integrando propósito personal que motiva más allá de trofeos. Detalles de su rutina revelan meditación diaria y entrenamiento vegano, manteniendo pico físico a 40, con VO2 max comparable a atletas olímpicos, desmintiendo edad como factor primario. En cambio, es la acumulación de microfrustraciones. En clasificaciones, donde décimas separan grid positions, su promedio de 208 milésimas contra Leclerc equivale a metros en pista, amplificados en starts donde posiciones traseras llevan a tráfico caótico. En carreras, sus 11-2 déficits reflejan no solo calificación, sino gestión de stint, donde degradación de neumáticos lo fuerza a pits tempranos, perdiendo track position. Ejemplos concretos. En Mónaco 2025, partiendo P12, luchó en overtakes estrechos, pero su viraje en Lowe's lo mantuvo atascado, mientras Leclerc podiumaba. Estos incidentes acumulan, erosionando confianza, pero también forjan determinación, como en 2009 con McLaren, temporada baja donde un auto subpar lo vio fuera de Q3 múltiples veces. Jet rebotó en 2010 con victorias. Aquel MP4-24, con doble difusor ineficiente, exponía debilidades similares, enseñándole paciencia que ahora aplica. En Ferrari, sinergia con Leclerc es clave, no rivales amargos, sino colaboradores, con reuniones donde comparten datos para mejorar setups colectivos, un contraste con tensiones pasadas como con Rosberg. Leclerc's fortaleza en quali, con poles en pistas twisty, complementa Hamilton's race pace en stints largos, potencialmente formando dupla formidable si auto mejora. Actualizaciones planeadas para post-Hungría, como alerones revisados para reducir drag, podrían cerrar brecha, permitiendo a Hamilton atacar sin penalidad de velocidad top. Estos tweaks aerodinámicos, basados en CFD semi-elastings que modelan flujo de aire a velocidades supersónicas, buscan equilibrar downforce sin sacrificar eficiencia, un balance que en túneles de viento se prueba con modelos a escala. Hamilton's input aquí es invaluable, dibujando de experiencia para sugerir ángulos de ataque que fortalezcan frente. Si estos cambios rinden, su salto podría ser dramático, como en 2018 cuando Mercedes upgrades lo llevaron de lucha a dominio. Mientras, prensa especula, pero detalles contractuales aclaran, la cláusula de 2027 no es escape, es empoderamiento, permitiendo evaluación post-2026 primeras carreras, donde nueva legislación con pisos planos restaura dinámica pre-2022, potencialmente reviviendo su agresividad. Esta esperanza ancla su compromiso, recordándonos que leyendas no caen, evolucionan, dejando huellas que trascienden pistas. Si estos insights detallados te capturan y deseas exploraciones similares en otros pilotos o eras, suscríbete ya, que el mundo de la Fórmula 1 guarda capas infinitas por desentrañar. El drama de Hamilton no termina en frustración, se enriquece con cada detalle técnico y humano que lo moldea, desde cars humildes a cockpits de millones, inspirando a ver la velocidad no como fin, sino como metáfora de vida resiliente. El drama de Lewis Hamilton, lejos de ser un mero bajón de forma, es un tapiz tejido con los intrincados hilos de los desafíos técnicos, la evolución personal y la incesante búsqueda de la excelencia en un deporte que exige nada menos que la perfección. Su viaje desde las pistas de karting empapadas por la lluvia hasta los escenarios de alto riesgo de la Fórmula 1 no es solo una historia de trofeos, sino un testimonio de un hombre que ha luchado tanto con las máquinas como con las expectativas, doblegándolas a su voluntad a través de la pura determinación. Esta temporada, 2025, ha puesto a prueba esa voluntad como nunca antes, con el SF25 de Ferrari demostrando ser un rompecabezas que se resiste a sus instintos antes infalibles. Cada carrera es un microcosmos de esta lucha, donde la telemetría pinta la imagen de un piloto que no solo combate a sus rivales, sino a la física misma de su coche. En Mónaco, por ejemplo, los estrechos límites del circuito expusieron las debilidades del SF25 en las curvas de baja velocidad, donde las agresivas maniobras de Hamilton provocaron subviraje que le costó preciosas décimas, dejándolo atascado en el P12 mientras Leclerc bailaba hacia el podio. El metraje a bordo de esa carrera muestra a un piloto forzando contra la reticencia del coche a girar, sus correcciones de dirección bruscas y frustradas, un marcado contraste con la fluidez que una vez lo definió en lugares como Silverstone, donde podía pasar por Maggots y Beckett's con precisión quirúrgica. Esa precisión, perfeccionada durante décadas, proviene de una infancia pasada en cars que pesaban una fracción de un coche de F1, pero que exigían la misma toma de decisiones en fracciones de segundo.
A los 10 años, compitiendo en la E-House bajo los grises cielos ingleses, Hamilton aprendió a sentir el agarre a través de su asiento, ajustando su línea a medida que la pista se volvía resbaladiza, una habilidad que se tradujo en su debut en 2007 donde superó a veteranos en condiciones mixtas. Esas primeras carreras, como su victoria en Canadá, mostraron una habilidad preternatural para cambiar de slicks a wets a mitad de carrera, una decisión que tomó con su ingeniero que recortó segundos de su pit delta, asegurando la victoria. Esta habilidad para leer las condiciones no fue casualidad. Se construyó sobre innumerables vueltas en simuladores, donde memorizó peraltes y vértices de pista, visualizando cada curva como un gran maestro de ajedrez planeando movimientos. Para 2014, cuando los motores híbridos transformaron la F1 en un tablero de gestión de energía, el trabajo de Hamilton en el simulador le dio una ventaja, permitiéndole desplegar boosts del ERS en adelantamientos, como en Bahrein, donde se defendió de los ataques de Rosberg con liberaciones de batería perfectamente sincronizadas. Una táctica que exigía no solo habilidad, sino una sincronización casi telepática con los sistemas del coche. Ahora, en 2025, esa sincronización se ve interrumpida por un coche que se resiste, su inestabilidad trasera obligando a Hamilton a dudar de las entradas que antes eran algo natural. El paquete aerodinámico del SF25, diseñado para maximizar el efecto suelo, depende de una altura de conducción baja para canalizar el aire bajo el fondo plano, generando carga aerodinámica pero también amplificando el porpoising en secciones irregulares como Rouge en Spa. La telemetría de Hungría muestra a Hamilton perdiendo 0.2 segundos solo en el sector 2, donde la tendencia del coche a entrar en sobreviraje a mitad de curva forzó a levantar el acelerador antes de tiempo, perdiendo tiempo frente a las líneas más suaves de Leclerc. Esto no es solo un problema de setup, es un desajuste fundamental con el ADN de conducción de Hamilton, que prospera con un frontal bien asentado que le permite frenar tarde y mantener la velocidad. Sus intentos de adaptación, como suavizar el sesgo de frenada para reducir los bloqueos, están documentados en las sesiones informativas post-carrera de Ferrari, donde los ingenieros señalan su frustración con la nerviosa trasera del coche, un término que resume el comportamiento twitchy al empujar los neumáticos más allá de su ventana térmica. Los compuestos de Pirelli, especialmente los blandos C4, exigen un rango operativo estrecho, demasiado calientes, y se degradan, demasiado fríos, y pierden agarre. La habilidad de Leclerc para mantener los neumáticos en este punto óptimo, usando entradas de dirección suaves para evitar el scrubbing, contrasta con el estilo enérgico de Hamilton, que sobrecalienta las traseras y desencadena un efecto dominó de vueltas más lentas. Este abismo técnico se ve agravado por el coste psicológico, evidente en su arrebato en Sky Sports, donde la autocrítica dejó al descubierto una mente que lucha contra la duda pero se niega a ceder. El paquete aerodinámico de Ferrari y la lucha por el grip. Profundizando en el diseño del coche, el paquete 2025 de Ferrari, aunque es una mejora con respecto al W15 de Mercedes, lucha con la resistencia a alta velocidad y speed drag, costándole a Hamilton velocidad en recta en pistas como Monza, donde rivales como el RB21 de Red Bull cortan el aire con menos resistencia. Los modelos de dinámica de fluidos computacional, CFD, revelan que el difusor del SF25 tiene dificultades para mantener una carga aerodinámica consistente en diferentes ángulos de guiñada, Java inglés, un defecto que castiga las agresivas entradas en curva de Hamilton. Los ingenieros han intentado modificar los canales Venturi del fondo plano, que aceleran el flujo de aire para pegar el coche al suelo, pero el trade-off es una pérdida de estabilidad en curvas lentas, donde las entradas de Hamilton exacerban el subviraje. Comparemos esto con 2019, cuando su Mercedes W10, con su larga distancia entre ejes y su aerodinámica predecible, le permitió atacar la curva 1 en Shanghái con una maniobra de frenada tardía que le arrebató el liderato a Bottas. Ese coche era una extensión de su voluntad, su agarre frontal permitiéndole la técnica de frenada de arrastre, trail braking, donde el frenado se extiende hacia el giro para rotar el coche. Ahora, el trail braking corre el riesgo de enviar el SF25 a un deslizamiento, como se vio en la Q1 de España, donde un intento audaz en la curva 10 resultó en un bloqueo que terminó su sesión. La respuesta del equipo y la mirada al futuro. La respuesta de Ferrari, bajo el liderazgo de Fred Vasseur, es metódica pero urgente, con pruebas en el túnel de viento centradas en un alerón delantero revisado para las carreras posteriores a Hungría, con el objetivo de redirigir el flujo de aire para estabilizar la parte trasera sin sacrificar la carga aerodinámica. Vasseur, un veterano de los días de campeonato de Renault, aporta una mirada pragmática, cotejando la retroalimentación de Hamilton con la de Leclerc para encontrar un compromiso en la puesta a punto. Esta colaboración es una desviación de los tensos días de Hamilton en Mercedes con Rosberg, donde el intercambio de datos era un campo de batalla. En Ferrari, la dinámica del equipo es más saludable, con Hamilton asesorando a Leclerc en tácticas de carrera mientras aprende de su destreza en la clasificación. Sus sesiones informativas post-carrera, que a menudo duran horas,
diseccionan los tiempos de sector y los datos de neumáticos, con Hamilton presionando por ajustes en la suspensión para endurecer la parte delantera, con la esperanza de recuperar la sensación de solidez de sus coches ganadores de títulos. Fuera de la pista, su preparación sigue siendo de élite. Sesiones diarias de meditación, guiadas por aplicaciones para despejar el ruido mental, complementan una dieta basada en plantas que mantiene su grasa corporal por debajo del 10%, rivalizando con atletas de la mitad de su edad. Sus registros de entrenamiento, compartidos en raras entrevistas, detallan entrenamientos a las 5 de la madrugada que combinan HIIT y yoga, manteniendo reflejos lo suficientemente agudos como para manejar fuerzas G que marearían a la mayoría. Esta disciplina contrarresta las narrativas de declive relacionadas con la edad, reforzando que sus problemas son mecánicos, no físicos. La cláusula de 2027, una jugada contractual maestra, asegura que él controla su destino, un guiño a su estatus como el fichaje más importante de Ferrari desde Schumacher. Estipula que, después de 2026, tras evaluar los coches de fondo plano de la nueva regulación, él decide si seguir compitiendo, con Ferrari obligada a cumplir. Los medios italianos, como el Corriere dello Sport, informan sobre el compromiso de Ferrari con la reestructuración, con contrataciones de equipos rivales como la división aerodinámica de McLaren para reforzar el desarrollo de 2026. Estos movimientos tienen como objetivo solucionar problemas crónicos, como las ineficiencias de refrigeración que plagaron a Ferrari en el calor de Bahrein, donde el motor de Hamilton se sobrecalentó, obligando a una reducción de potencia. Si estas mejoras alinean el coche más cerca de su estilo, la desesperación de Hungría podría dar paso a podios, como se vio en la sprint de Shanghái, donde una puesta a punto perfectamente juzgada le permitió superar a Verstappen en un raro momento destacado de 2025. Esa carrera demostró que su fuego aún arde, tejiendo adelantamientos en un coche que, por una vez, obedeció sus órdenes. El capítulo final de 2025 está sin escribir, pero la historia de Hamilton sugiere que prospera cuando se le da por vencido. Su legado no son solo 103 victorias u 8 títulos, es la audacia de perseguir la grandeza contra todo pronóstico, ya sea un kart bajo la lluvia o un Ferrari que no se doblega. Cada bloqueo, cada décima perdida, es un ladrillo en una fundación para 2026, donde las nuevas reglas podrían desbloquear al Hamilton de antaño.